las dificultades administrativas del Congreso fueron muy fuertes. Aquí uno podría especular, lo cierto es que sí hemos tenido apoyo de la presidencia del Congreso, en ese momento del congresista Bogotás, pero tuvimos muy poco apoyo de algunos funcionarios. Con decirles que el 14 de septiembre, que ya teníamos conformada la comisión, después en noviembre tuvimos la sesión de instalación, hasta enero no tuvimos una oficina. Recién en enero nos dieron una llave de una oficina que no tenía nada. Tuvimos que seguir insistiendo para tener unos muebles, ¿no? Entonces nos sacaron unos muebles de almacén diciéndonos que todo era provisional, y recién hace unos días nos han entregado las 5 computadoras que faltaban al resto del equipo técnico. O sea que se imaginarán, hemos estado como 7 meses con casi la mitad de las computadoras que debía tener el equipo para trabajar bien. Además de eso, hemos tenido una serie de ataques del partido del gobierno anterior. A pesar que nosotros no investigamos un partido, es más, hemos tenido mucha colaboración de algunos miembros del partido aprista que están en contra de la corrupción, pero es evidente que íbamos a ser atacados de una serie de maneras. Hemos sido muy atacados también por algunos medios de comunicación que nos han sacado varias portadas, varias notas con diferente información, por algunas empresas que también nos han denunciado a la Comisión de Ética por supuesta difamación. Pero bueno, son gajes del oficio, sabíamos que iba a ser así. Pero es interesante que se conozca que cuando uno investiga hechos de corrupción, la gente que puede estar involucrada no se cruza de brazos, ¿no? También mueve sus fichas, mueve sus cartas. Como el Congreso es un espacio político, piensan que también pueden tener acuerdos políticos, cosa que no han conseguido en este caso, por supuesto, pero siempre lo intentan. El primer caso que elegimos para investigar fue el de los colegios emblemáticos. Este no era un caso tan sonado periodísticamente antes de que iniciáramos. Habían otros, digamos, que se habían conocido mucho más, ¿no? Pero parte del equipo técnico que contratamos para esto tenía alguna información valiosa. Entonces decidimos arrancar por ahí. Fue un camino largo, estábamos empezando, tuvimos las dificultades administrativas, como equipo teníamos que aprender a trabajar también. Entonces hubo algunas demoras, hay que reconocerlo. Nos tomó varios meses. Pero ese es el caso que hemos logrado aprobar, y sobre ese caso me voy a centrar en esta exposición. El caso de los colegios emblemáticos se relaciona con el Programa Nacional de Recuperación de las Instituciones Públicas Educativas Emblemáticas y Centenarias, creado mediante Decreto de Urgencia 004-2009, publicado en El Peruano el 10 de enero de 2009. Aquí es donde arranca. Pero previamente hay algunos aspectos que es interesante señalar, ¿no? El gobierno de Alejandro Toledo, en el proceso de descentralización, había creado algunas entidades, o había mantenido algunas entidades descentralizadas, como OPDs, que se encargaban de algunos aspectos de obras. Uno de ellos era el INFES, que era el Instituto de Infraestructura en Educación y Salud, o de Educación y Salud. Este INFES fue absorbido en la época del ATRA y se convirtió en el OINFES, la Oficina de Infraestructura Educativa, que pasó a estar bajo el mando del Ministerio de Educación y específicamente bajo el Viceministerio de Gestión Institucional. Además, se hicieron una serie de transferencias que fueron dirigiendo los recursos del Ministerio de Educación hacia la infraestructura. Esa era la apuesta educativa principal. ¿Y qué encontramos ya cuando hemos estudiado el decreto de urgencia? Porque aquí tenemos que estudiar, por un lado, el decreto, el origen del programa, y por otro lado las obras concretas, cómo se manejaron las obras. Lo primero que encontramos en el decreto de urgencia es que no tenía sustento técnico y legal, y no establecía su carácter transitorio. Ustedes saben que como se trata de urgencia, se tienen que cumplir una serie de condiciones, ¿no? ¿Cuánto va a durar la urgencia? ¿En qué se sustenta? Si es desabastecimiento inminente, si es desastre natural. Hay una serie de criterios que están establecidos en la Ley de Contrataciones de Adquisiciones del Estado. Este decreto se sustentó en la crisis internacional, lo que de por sí uno podría cuestionar, pero en fin, reconociendo que había posibilidad de una crisis internacional, sale este decreto
muy pobremente sustentado, como lamentablemente se ha hecho costumbre en los últimos 20 años, y no planteaba tampoco de qué año duraba, porque todos los decretos tienen una transitoriedad. En este decreto, además, se planteaba que uno de los pilares, uno de los principales motivos era la situación de la infraestructura escolar, y se hacía alusión a un documento sobre 56 instituciones educativas que estaban en una situación crítica a nivel de infraestructura. Cuando empezamos a leer el decreto no encontramos por ningún lado el documento de los 56 colegios. Nos llamó la atención. Entonces solicitamos la información al Ministerio de Educación y nos dijeron, bueno, es que el documento nunca fue parte de la exposición de motivos del decreto de urgencia. Pero les preguntamos, ¿pero en algún momento se mandó a hacer ese documento? Bueno, sí, se pidió una evaluación después de que se aprobó el decreto de urgencia. Ah, muy bien, entonces era un decreto con una exposición de motivos en donde se hablaba de un documento que no existía. Entonces ahí hay evidentemente una infracción constitucional, que bueno, ya después hablaremos con más detalle de eso. Pero lo segundo que nos llamó la atención es que está bien, hay posibilidades de una crisis internacional. De hecho, el año 2009 se sintió, me parece que crecimos entre 0 y 1%. Sin embargo, el programa de los colegios emblemáticos no fue parte del plan anticrisis ni del plan de estímulo económico. Y hemos revisado todas las exposiciones de los ministros de Economía en ese momento y ninguno se refiere al programa como parte de su plan anticrisis. Entonces, por ahí también nos generó algunas dudas. En total, seguimos, porque esto hace referencia a los colegios. Bueno, además de este documento, los 56 colegios, y que el tema supuestamente se centraba en la situación crítica de la infraestructura educativa, el decreto de urgencia incorporó al Estadio Nacional e incorporó la nueva sede del Ministerio de Educación. Creo, a mi juicio, excediendo un poquito el marco del decreto de urgencia, que tenía como prioridad reconstruir colegios en mal estado, ¿no? Pero la inversión fue muy grande. El monto total ascendió a 1.776.840 nuevos soles. Esto incorporando el Estadio Nacional e incorporando la nueva sede del Ministerio de Educación. Este altísimo monto fue destinado a infraestructura básicamente secundaria, cuando el proyecto educativo nacional y los organismos internacionales señalaban que el grueso de la inversión debería ser a primera infancia y educación superior. Y eran además convenios o documentos suscritos por el Estado peruano. Se supone que están incorporados en su política educativa. Esto, por supuesto, no nos sacó de los últimos lugares en educación. Las pruebas PISA seguían reportando los mismos malos resultados que nos colocaban últimos o penúltimos en razonamiento matemático, razonamiento verbal, etc. Es decir, con esta gigantesca inversión en cemento no se logró mejorar la calidad de la educación. Si bien hay que reconocer que es importante que los estudiantes tengan una buena infraestructura adecuada, con campos deportivos, etc. Si hablamos de prioridades, tenemos también una diferencia con la manera como se gestionaron estos recursos. Además de esto, el nivel de ejecución del programa fue bastante bajo. Al final del periodo habían 238 colegios con resolución ministerial. De estos solo se contrató 52 colegios y únicamente 40 obras están terminadas, correspondiente a 28 colegios, de los cuales 17 muestran obras efectivamente terminadas al 100%. Entonces, nuevamente, se sustenta esto en la situación crítica de los colegios y en la crisis internacional. Pero ¿cuál es el nivel de avance? 17 colegios al 100% de 238. Entonces también uno podría cuestionar si es que cumplió o no los objetivos. Pero bueno, las conclusiones no se centran específicamente en si la política pública dio los resultados que deseaba. Ya llegando de alguna manera a los hallazgos, algo que nos llamó la atención fue que habían algunas empresas que eran favoritas en este proceso. Como el decreto de urgencia 004-2009 exoneraba de procesos de selección, es decir,
permitía invitar a dedo a las empresas que iban a construir colegios, vimos que habían algunas que tenían muchos contratos. Estaba la empresa, por ejemplo, DH Mont, que había ganado cerca de 15 contratos en 10 colegios en Lima. En Lima solamente habían 20 colegios y la mitad los tenía esta empresa, ¿no? Una empresa que tenía experiencia en edificios, en construcciones privadas, pero no en construcción de escuelas. Cuando se había otras empresas que tenían mucha experiencia, incluso en remodelación, como es el caso de COSAPI, que había hecho varias remodelaciones y los sustentó con nosotros en la comisión, que había tenido menos contratos, 3 o 4. Entonces nos llamaba la atención por qué algunas empresas más, sobre todo cuando tú estás disponiendo directamente quién va a ganar y quién no va a ganar, ¿no? Lo mismo encontramos con las empresas supervisoras. Aquí, para darles el dato, de los 400 millones invertidos en Lima, el 71% se concentró en los contratos suscritos con el consorcio DH Mont, CGIM, JL Viteri y en COSAPI. Ambas empresas obtuvieron buena prueba por un monto de 181.650.000 y 144.830.000 respectivamente. DH Mont también participó en el Estadio Nacional junto con JL Viteri. Entonces, estos datos eran llamativos y parte de las preguntas a los interrogados eran por qué se había beneficiado tanto a determinadas empresas o por qué se había confiado tantas obras a determinadas empresas. Más aún cuando el representante de esta empresa que fue interrogado nos dijo que había perdido cerca del 30% en el total de las obras.